escucha y aprende. Súmate a la conversación. Un saludo para todos y todas. Bienvenidos a Nicol Voces Unidas. Soy Isabela Huiracocha Vargas, junto a Jonathan Valiente Basurto. Los conduciremos en el programa de hoy titulado Desarrollo Infantil Integral. Así es, Isabela, es un tema muy interesante y en esta ocasión tenemos como invitada a la magíster Anabel Hidalgo Salazar, quien es docente en el área de Desarrollo Infantil Integral del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte, y nos compartirá sus conocimientos e información. Pero antes de dar paso a nuestra entrevistada, nos vamos a una breve pausa. No se lo pierdan. Ya regresamos. ¿Sabías que los cambios biológicos, psicológicos y emocionales se producen en los seres humanos desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia? Estamos de vuelta en Nicol Voces Unidas. Gracias a todas y todos nuestros oyentes por su sintonía. Ahora le damos la cordial bienvenida a la magíster Anabel Hidalgo Salazar. Sus palabras para la audiencia y coméntenos acerca de su carrera profesional. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar esta tarde con ustedes y hablar de un tema tan importante. Pues bien, me presento, tengo ya más de 20 años en experiencia con el desarrollo infantil integral de los niños. He tenido una trayectoria desde ser ayudante en las aulas, profesora titular, también soy en la actualidad coordinadora académica de una institución particular y doy clases en el Instituto Superior Vicente Rocafuerte en la carrera de Desarrollo Infantil Integral. Entonces, he tenido esta experiencia en todas estas áreas que me ha permitido desarrollar primero las habilidades con los niños y ahora entrenar a mis maestras y estudiantes para que puedan desarrollar esas habilidades con los niños que tengan a cargo. Interesante introducción de tu carrera, mi querida Anabel. Y para iniciar esta entrevista, cuéntanos, en base a tus conocimientos, de qué manera influyen las experiencias tempranas en el cerebro de los niños. Muy bien. Las experiencias tempranas de los niños son muy importantes. Sabemos que el cerebro del niño se desarrolla en su mayoría en los primeros 5 años de vida. La plasticidad cerebral es la que nos permite poder hacer un buen desarrollo de las conexiones neuronales, que es la que permite tener habilidades, destrezas cognitivas, habilidades también sociales y emocionales, que son parte del desarrollo integral de un niño. Recuerden que los niños son biológicos, psicológicos y sociales. Esta parte siempre la vamos a recordar durante la entrevista, se las voy a tomar como una lección. Recuerden, los niños se desarrollan de estas 3 partes, biológica, psicológica y social. Muy interesante respuesta. Para continuar con esta entrevista, sabemos que desde muy temprana edad los bebés empiezan a interactuar con su entorno y desarrollar habilidades sociales para poder conectarse con los demás. Por ese sentido, queremos saber qué papeles juegan las interacciones sociales en el desarrollo emocional de un niño. Muy bien. Las interacciones sociales empiezan desde que están en el vientre materno. Sabemos que los embriones tienen la capacidad de escuchar y percibir ciertos cambios de luces y también las tonalidades de voz desde los papás cuando llegan a la casa, saludan a la mamá o también acarician el vientre, van haciendo conexiones emocionales y neuronales. Esto nos puede decir que los niños tienen la habilidad de conocer o desarrollar habilidades sociales ya desde que están en el vientre. Los primeros meses de vida, cuando ellos ya salen a su exterior, tan solo con escuchar la voz de sus padres, generalmente tienen calma. ¿Por qué? Porque lo han escuchado desde el vientre. Ahora estas conexiones emocionales se ven primero desarrolladas en su círculo más cercano, lo que es papá, mamá, hermanos, si viven con abuelitos, con abuelitos. Luego de esto ya pasa a expandirse estos círculos sociales que le permiten al niño tener mejor inserción en la vida social. ¿Por qué inserción en la vida social? Porque nosotros ahora tenemos, en nuestro país existe algunos programas que permiten que los niños lleguen a CDIs, a Centros de Desarrollo Infantil, desde los 18 meses aproximadamente. Entonces, cuando nosotros le permitimos a esos niños ir a estos CDI, hacemos que se amplíe su parte social porque comienza a interactuar
con docentes, con más niños, que Compañeros. llamamos pares, y esto permite que este niño expanda esta parte emocional, esta parte social, aprenda a convivir. Recuerden que uno de los primeros parámetros en la educación inicial es que los niños aprendan a tener conexiones emocionales, conexiones sociales, porque no podemos tenerlos solamente enfrascados, encerraditos en una casa, que era lo que pasó con los niños pandemias, que los llamamos, Muy bien. los que tuvieron que estar mucho tiempo dentro de la casa y a ellos les costó mucho salir de ese entorno y poderse involucrar o también poder interactuar con otros niños. Entonces, les puedo hablar de la experiencia como coordinadora académica de un jardín. Esos primeros años fueron muy complicados, porque tuvimos niños que salían desde su casa después de 2 años encerrados a tener que interactuar con personas que no conocían, o muchos papás que tenían muchos miedos y los tenían solos encerrados, y que de repente tenían que salir a interactuar con 10, 12 niños más, con 2, 3 cuidadoras. Fue complicado. Pero es importante ampliar ese círculo para darle más oportunidades sociales a los niños. Es muy importante aquello que nos compartes en este momento. Y tomando tu experiencia, Magíster, queremos saber qué factores se podrían presentar al momento de afectar en lo emocional, en afectar lo físico en la niñez. Pero antes que nos comentes aquello, queremos ir a una breve pausa y al regresar escucharemos la respuesta. ¿Sabías que el bebé puede reconocer la voz de sus padres desde el útero? A los 3 años, un niño ya tiene desarrollado el 80% de su cerebro. Ok, muy bien. Me hablabas de cómo afecta la parte emocional y la parte física. No sé. Muy bien, vamos a hablar primero de la parte física. La parte física es importantísima en el desarrollo del niño y esa parte física viene ligada a muchos contextos. Puede ser al contexto de la salud. Obviamente, si es un niño que tiene todas sus habilidades plenas, motoras finas, motoras gruesas, de concentración, habilidades de pensamiento, pues va a tener un mejor desarrollo de su entorno o de las propuestas académicas que tú les traigas. Diferente a que si hablamos de un niño que tenga algún tipo de discapacidad, entonces a él habría que hacerle tipo de adaptaciones. Si hablamos de las habilidades físicas, también conlleva el poder saber que ese niño tenga un control de una buena alimentación, de que tenga un control del pediatra, de una buena ingesta de agua, de que tenga una buena ingesta de hierro, que tenga horas oportunas del sueño. Los niños desarrollan mucho de su plasticidad cerebral dentro de las horas del sueño. Ahora, si hablamos del desarrollo emocional, pues el desarrollo emocional se fundamenta mucho desde la casa. Según cómo sea el niño en casa o cómo sea el entorno de su casa, serán las respuestas de los niños. Si tenemos un niño que se desarrolla dentro de una casa donde tenemos buenos valores, donde tenemos una práctica consciente de la interacción con los seres humanos, pues será un niño respetuoso. Una respuesta muy interesante para continuar con esta ronda de preguntas, por favor. Ayúdanos, coméntanos cómo debería ser la integración entre profesionales para fomentar un correcto desarrollo infantil más amigable. Muy bien. Bueno, dentro del desarrollo infantil integral tenemos manifiesto un abanico de especialistas, pero siempre debe partir esta funcionalidad de los especialistas de acuerdo a la necesidad que tenga el niño. ¿A qué me refiero? Hay un niño que llega a la institución, es un ejemplo, y de repente tú ves que tiene problemas de concentración, que tiene problemas de memoria, que no interactúa con los niños, que hace movimientos específicos. Entonces, las docentes pueden dar la voz de alarma a la parte del DS o la psicóloga, donde luego se cita al padre de familia y se pone en conocimiento la necesidad de llegar a ese niño a un especialista como un psicólogo, un psicopedagogo, depende. Esa es la instancia en la que tú comienzas a ver o derivas a diferentes especialistas para poder ayudar a ese niño. Como todos los especialistas, como decimos, zapatero a su zapato, ¿verdad? Entonces cada uno de los especialistas debe tratar específicamente la necesidad de ese niño. Si es un niño que tiene problemas de lenguaje, tenemos que primero derivarlo a un psicopedagogo y el psicopedagogo dice cuál necesidad tiene y la terapista del lenguaje será la que hará el bagaje de actividades que son para la escuela, para que lo realice con ellos en las terapias y también en casa. Si es un problema ya neuronal o si es un problema de algún
espectro autista o muchas cosas que podemos descubrir ahora con los niños. En realidad, a medida que va pasando el tiempo, estamos descubriendo que nuestros niños tienen diferentes dificultades. Lo que antes decían, no, es que ese niño es vago, por eso no presta atención, o es que ese niño es malcriado, de repente es un déficit de atención. Lo primero es la detección, y luego de la detección es respetar el trabajo de cada uno de los especialistas, hacer un equipo que sea el que va a trabajar con ese niño, involucrar a todos, escuela, a la familia, al especialista, y que entre todos ellos estén comunicados para lograr, en fin, el bienestar para nuestros niños. Entonces, cada uno hay que respetar su área, pero sobre todo, todos deben de colaborar para el bienestar de ellos. Correcto. Y una preguntita extra que me ha nacido en este momento. Dígame. ¿Cómo podemos hacer para que los profesionales, docentes, ayuden a estos niños, no que pasen desapercibidos? Porque esa es la gran problemática hoy en día que acontece en nuestro país. Tenemos profesionales, docentes, que lo ven al niño ahí y ya, este problema no es mío. ¿Cómo incentivamos a nuestros docentes a que sean parte del cambio para la ayuda de nuestros niños? Bueno, es una excelente pregunta. En realidad, en la actualidad tenemos un programa de concientización con los profesores. Hacer esta parte de que ellos se van involucrados, como dice el tema de esta entrevista, del desarrollo integral de los niños. No solo quedarte en la parte cognitiva, si aprendió a sumar o a restar, si aprendió a escribir, sino que tú veas integralmente bien a ese niño, que disfrute ir a tus clases, que disfrute trabajar con los niños, ese niño que te llega alegre y te dice, hola, mi, ¿cómo estás? Y te da un abrazo. Efectivamente es un niño que tú dices, ay, disfruta estar aquí. Pero ¿qué pasa con ese niño que de repente te comienza a dar problemas? Tienes que buscar el por qué. Y nosotros tenemos aquí hecha la derivación o estadísticamente qué es lo que debe hacer cada uno. La profesora no es la persona que debe evaluar y diagnosticar. La profesora es la persona que da la primera voz de alerta, que fue lo que mencioné anteriormente. De ahí lo debe de derivar al DESE o al Departamento de Psicología de la institución. El Departamento de Psicología debe de observar y realizar la supervisión dentro del salón, o sea, dentro del entorno escolar del niño, y hacer una bitácora de cuáles son las anomalías o las observaciones irregulares con ese niño, y luego esa psicóloga debe derivar a este niño en conjunto con sus padres, darle la información de dónde debe llevarlo. Y luego este especialista, cuando ya le haya hecho el análisis y tenga un diagnóstico, es el que tiene que dar un plan de acción, como les dije, para la casa, para la escuela, y hacer informaciones periódicas, y sobre todo llevar este proyecto o trabajo en equipo, irlo monitoreando para ver cómo te vas avanzando con el niño. Recuerden que hay discapacidades o hay necesidades educativas específicas que son asociadas y no asociadas a una discapacidad, que son permanentes y transitorias. Entonces, mientras más rápido tú detectes esto, más rápido puedes solucionarlo, y hay niños que salen de este plan de necesidades educativas específicas a ser un niño regular, y es lo que todos queremos. Sin duda alguna, los especialistas juegan un papel muy fundamental en el desarrollo infantil. Bajo su criterio, Anabel, ¿cómo cree que se debería desempeñar un profesional al momento de hacer un plan de intervención en referencia a las necesidades de cada infante? Muy bien. Bueno, Jonathan, en referente a esto es muy importante que tenemos muchos especialistas, y ya tenemos, gracias a diferentes fundaciones o grupos que tienen esta capacidad de ir monitoreando, o hacen grupos especialistas. Un ejemplo, un grupo de una fundación tiene psicólogo, terapista de lenguaje, terapista ocupacional. Entonces, de repente llega ese niño a esta fundación, hace una evaluación y deriva las diferentes terapias que necesiten. ¿Qué es lo importante aquí? Hacer un trabajo a conciencia. No tener un estereotipo fijo de que el niño hace dos, tres cosas particulares, dice ya, diagnosticar enseguida, sino examinar bien cada uno de los casos.
ser una persona muy profesional, tener un plan individual para cada uno de los niños. Así como decimos que cada uno de los niños crece en diferente tiempo, así también cada uno de los casos son diferentes. Y sobre todo, llevar el control. Y eso viene acompañado de los padres también. Muy necesario. Porque si el profesional te dice, tienes que traérmelo 3 veces a la semana para terapia de lenguaje, pero el papá solo lo lleva 1, pasando una semana, entonces no va a tener resultado eso. Entonces es como una parte que va en dos hemisferios. El profesional que te dice qué es lo que necesita tu hijo y también los padres que se comprometen y apoyan para sacar adelante ese niño. Y eso se complementa con la escuela, porque es en la escuela donde están las maestras que refuerzan estos contenidos o estas estrategias. En un informe de un psicólogo o de un pedagogo hay estas 3 partes siempre. La que van dirigidas a los padres, qué hacer en casa, y a lo que va dirigido a la escuela. Por eso como escuela tenemos muchas veces entrevistas presenciales o por Zoom con especialistas de nuestros niños que nos dan específicas instrucciones de cómo trabajar con estos niños. Y cuando se las lleva a cabo y se respeta este proceso de los niños y las interacciones con el especialista, casi siempre te puedo decir que se saca adelante un niño. Muy bien. Claro, muy interesante tus aportes. Te lo habla alguien que también fue a estas terapias de lenguaje, que tenía un problema con pronunciación y claro, una detección a tiempo. Así es muy valioso, puedes cambiarle en muchos ámbitos al niño. Muy bien. Y ahora queremos saber cuál es el papel importante que juega la nutrición dentro del desarrollo infantil. Muy bien, la nutrición juega un desarrollo primordial en las primeras etapas de los niños. Como nosotros sabemos, el hierro es propicio para el desarrollo neuronal de los niños. Entonces, cuando hablamos de la alimentación de las proteínas, de buena ingesta de frutas, de alimentos, esta parte también del tiempo de descanso es la que propicia a un desarrollo integral en los niños, la que nos permite tener a un niño sano, que va creciendo, que va también teniendo una contextura de acuerdo a la tabla de crecimiento. Si tenemos un niño bien alimentado, será un niño que esté presto para las actividades académicas. Lo contrario que si no tenemos un niño bien alimentado, es un niño que está con sueño, con desgano, que quiere dormir, que no quiere ir muchas veces a la escuela. Entonces, es importante mantener un niño bien alimentado para que de esta forma pueda estar con muchas conexiones neuronales que nos permitan esta plasticidad para la adquisición de nuevos contenidos académicos y cognitivos. Magíster Anabel, consideramos muy pertinente conocer su opinión acerca de cómo afecta la anemia en el rendimiento y en el crecimiento de cada niño y cada niña. Muy bien, la anemia es un factor determinante para todos estos atributos en los niños. Sin duda, como les decía, el niño que no está bien alimentado, que no tiene hierro, es un niño que sus conexiones neuronales no va a ser de la misma forma de un niño que está bien alimentado. Es un niño que está que no tiene la predisposición de aprender. Recuerden cuando hay un niño que no ha dormido bien, porque es que ellos tienen sueño, están con desgano, porque su ánimo no está correcto, no está presto para escuchar ni atender, y mucho menos hacer. Es un niño que generalmente se predispone a no realizar las actividades. Y sobre todo un niño que está en estado de anemia, generalmente es un niño que está bajo de peso, puede estar bajo de talla, pero también es un niño que le falta mucho la coordinación motora. Quiere decir que no es un niño que te va a correr, a saltar, a brincar, porque estos tipos de habilidades necesitan pues de un buen estado físico y ánimo. No solo de la niñez, también de nosotros en nuestra ya etapa adolescencia adultez, nos afecta demasiado. Por supuesto. Cuando nos ataca alguna de estas enfermedades. Los progenitores son muy importantes en el desarrollo infantil. Por lo tanto, ¿qué estrategias pueden utilizar los padres para un correcto desarrollo con sus hijos? Muy bien, partiendo de los 3 hemisferios principales de cómo se desarrolla el niño, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Social, emocional y biológico.
Muy bien, excelente. Son buenos estudiantes. Muy bien, partiendo de estos 3 hemisferios importantes, entonces sabemos que los padres deben de encaminar sus esfuerzos hacia esto. Ser padres definitivamente no es fácil. Nadie sabe cómo ser padre muchas veces. Por ahí te lees un libro antes de ser papá, pero en realidad conocer cómo es el desarrollo de los niños, un desarrollo respetuoso, pues ahora tenemos mucha información en internet que nos permite hacer un mejor trabajo, pero para eso necesitamos estar interesados en hacer un mejor trabajo. Los padres son los primeros educadores por excelencia, porque educan desde el amor, desde también sus bases y de sus experiencias, porque uno recuerda, ¿no?, lo que hicieron nuestros padres, escuchar los consejos de los familiares más cercanos, pero sobre todo los padres es el primer círculo de amor y de protección que tienen los niños y deben de procurar estas 3 áreas. Biológicamente, a través de la alimentación, llevarlos a su pediatra, llevar un control de peso y talla. También la parte psicológica, como les decía, tener un buen ambiente familiar, respetuoso, y social, permitirle que este niño interactúe con otros niños más de su entorno, de sus edades, a lo mejor los primos, o si lo lleva a un parque, o si tiene la oportunidad de llevarlo a una guardería, es brindarle las oportunidades de desarrollarse en estas 3 áreas principales. Muy bien, muy enriquecedora respuesta, Magíster, y con esa respuesta hemos finalizado la entrevista del día de hoy. Queremos agradecerle infinitamente por su tiempo y por su conocimiento y experiencias que nos ha dado el día de hoy, y queremos que también dé sus palabras de despedida para el programa. Muchas gracias por este espacio. Sin duda, el desarrollo integral de los niños es muy importante, el conocer y respetar esas etapas y ser más conscientes de que esas personitas tienen también sentimientos, tienen derecho a crecer sanos y fuertes, y que siempre el vínculo más cercano es la familia. Gracias por la invitación. Y recuerden que este ha sido un episodio más. Les esperamos la siguiente semana con más programación. Esta ha sido la entrevista de hoy. Les agradecemos por su sintonía. Claro que sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Fundación Nichols. Y recuerden que esto es un episodio más de Nichols Voces Unidas. Nos vemos en una próxima emisión. Todos los jueves, no te lo pierdas. Temas que importan, escucha y